Buenas tardes chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Bueno, el día de hoy pues ya voy a pasar como a uno de los últimos temas que voy a tratar en cuanto a trigonometría, que es acerca de las identidades trigonométricas. Entonces hoy pues me voy a relacionar, digamos, primero en definir qué es una identidad trigonométrica, cuáles son las identidades trigonométricas fundamentales que son en las que me voy a basar, y por último unas dos aplicaciones del uso de estas identidades trigonométricas en expresiones trigonométricas. Entonces pues principalmente pues cabe resaltar de que toca tener en cuenta una terminología, unos términos que de pronto pues ya hemos manejado, pero pues no así técnicamente. Entonces, antes de dar como tal la definición de una identidad trigonométrica, pues debemos saber principalmente qué es una ecuación o qué es una identidad. Entonces, una ecuación, pues nosotros sabemos que es una igualdad, ¿sí? Porque siempre manejamos el signo igual, donde comparamos dos cantidades, las cuales estas contienen variables. Un ejemplo pues son las ecuaciones que se pueden utilizar, digamos, en la física, como las que hemos venido manejando para el cálculo digamos, de la velocidad, de la distancia, que ustedes dicen, bueno, x es igual a velocidad por tiempo, o yo puedo decir que x, que es la distancia, igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o bueno, lo que yo les estoy diciendo, siempre estoy manejando la palabra igual. Entonces, una ecuación es una igualdad. Entonces, yo comparo un término con respecto a otro y esta contiene variables diferentes. Ahora, ¿qué es una identidad? Pues prácticamente una identidad, ¿sí?, viene siendo una ecuación, una igualdad, pero en este caso es que esta identidad pues va a ser válida para todos los valores de las variables, y cabe resaltar que las identidades solo tienen una variable. También una ecuación puede tener dos o tres, pero a medida de esas variables pues toca aumentar también el número de ecuaciones. Bueno, entonces, una identidad trigonométrica, ¿qué es? Entonces, ¿qué son las identidades trigonométricas? Entonces, una identidad trigonométrica es una igualdad, o sea, una ecuación donde voy a relacionar dos o más funciones trigonométricas. Entonces, las funciones trigonométricas son las que nosotros hemos venido trabajando, como lo que es seno, coseno y tangente. Pues yo realmente me centré en ellas tres, pero pues aquí vamos a ver que también lo que es cosecante, secante y cotangente, pues que son las otras tres funciones trigonométricas, tienen una relación con estas tres iniciales. Pues ya que si ustedes se ponen a observar en una calculadora, ustedes nunca van a ver cosecante, cotangente ni secante, sino únicamente encontramos seno, coseno y tangente. Pero entonces, si a mí me piden calcular de pronto la cosecante de un ángulo, pues yo debo saber que hay una relación de esta función con otras funciones trigonométricas, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, existen tres tipos o grupos de identidades trigonométricas que se pueden catalogar como fundamentales y de las cuales se pudieran derivar muchas identidades más. O sea, hoy lo que me voy a dedicar es hablar de las identidades trigonométricas fundamentales, porque hay muchas identidades trigonométricas aparte de las fundamentales. Están las de ángulos medios, la de la suma de ángulos, está la de la diferencia de ángulos, y entre otras. Pero pues me voy a centrar en las fundamentales, que son las que más utilizamos, las que tienen mayor uso pues para nuestra cotidianidad.
Bueno, entonces dentro de esas pues están, bueno, una de las identidades fundamentales son las identidades recíprocas. Entonces recíproco es como, digamos, ¿cuál es el recíproco de 5? El recíproco de 5 es igual a 1 sobre 5, o sea, 1/5. Entonces yo al multiplicar a 5 por su recíproco siempre voy a obtener 1. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Si yo aquí tengo identidades recíprocas, quiere decir que el producto entre la función trigonométrica por su recíproco siempre va a dar 1. Y aquí lo vamos a ver. Entonces mira, identidades recíprocas son aquellas que provienen del despeje de las equivalencias, o sea, igualdades, entre una razón trigonométrica y su recíproco correspondiente. Entonces, aquí está la primera, una de las principales identidades recíprocas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una identidad ya que cumple con una de las características, que es una igualdad. Es una ecuación, o sea que es una igualdad, por ende cumple esa primera parte. Segunda parte es que solo tiene una variable. ¿Cuál es nuestra variable en este caso? Pues x, el ángulo. Nosotros en las identidades solo vamos a tener una variable. ¿Listo? O sea, aquí no puede ser que x y aquí y, no, porque entonces ya tendríamos ya no tendríamos como tal una identidad, sino una, ¿cómo decirlo? Una ecuación. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es la secante, que su recíproco es coseno, o sea, 1 sobre coseno. Y al multiplicarse, digamos aquí, secante por coseno, voy a obtener 1. Aquí también podemos notar, cosecante de x es 1 sobre seno de x. Al multiplicar la cosecante por su recíproco, que es seno, nos va a dar 1. Entonces al realizar el producto entre ellos, nos va a dar 1. ¿Cuál es la última? La última es la cotangente. La cotangente es el recíproco de tangente. Entonces es 1, cotangente es 1 sobre tangente. Y al multiplicarse cotangente por tangente, voy a obtener 1. Y si también comparan, todos tienen una única variable, que es x, que viene siendo el ángulo. O sea, que por ende, aquí el ángulo tiene que ser igual. Entonces, hay algo que ustedes se pueden dar cuenta, pues en las calculadoras casi nunca sale las funciones trigonométricas, lo que es cosecante, secante y cotangente, sino que prácticamente solo encontramos a seno, coseno y tangente. Pero pues podemos notar que estas otras 3 razones trigonométricas que no encontramos en la calculadora están relacionadas con seno, coseno y tangente. Entonces estas identidades nos va a ayudar a calcular, digamos, de pronto la cosecante de un ángulo, la secante de otro ángulo y la cotangente de ese ángulo. Lo único que debo hacer es que, pues, a uno dividirlo por el opuesto o por el recíproco en este caso. Digamos un ejemplo. Digamos que x es igual a 30 grados. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, tengo que x vale 30. Yo quiero saber cuál es la cosecante de x, o sea, la cosecante de 30. En la calculadora directamente pues yo no lo puedo hacer, pero puedo aplicar, digamos, esta identidad recíproca para calcular su valor. Entonces yo digo, bueno, entonces yo puedo decir que la cosecante de 30, entonces digamos, cosecante de 30 grados es igual
a 1 sobre el seno de 30 grados. Entonces, en este caso, pues para yo saber cuál es la cosecante de 30 grados, lo que hago es dividir a 1 entre seno de 30 grados para yo saber cuál es la cosecante, o sea que sigo esta identidad. Entonces digo, bueno, entonces si a 1 lo divido entre seno de 30, entonces ustedes lo pueden hacer en la calculadora para que lo rectifiquen, porque aquí no lo puedo mostrar. Entonces a 1 lo divido entre el seno de 30 grados y eso obtengo que es igual a 2. O sea que en este caso bueno, las otras identidades que encontramos dentro de las fundamentales son las identidades del cociente. Entonces estas son aquellas que corresponden al equivalente, o sea, cuando yo me refiero a equivalente es como la igualdad, a la forma de un fraccionario de las razones trigonométricas tangente y cotangente en términos del seno y el coseno. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo expresar a la tangente de un ángulo o la cotangente de un ángulo como el cociente entre las funciones del seno y el coseno, como lo vamos a observar. Aquí ustedes pueden observar que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x, o sea que la estoy representando como un fraccionario o un cociente entre la función trigonométrica seno y coseno. Y cotangente, pues como es el recíproco de tangente, entonces sería lo inverso, o sea que cotangente de x lo puedo expresar como el cociente entre coseno de x y seno de x, o sea que esta sería otra manera en que yo puedo encontrar, digamos en este caso, la cotangente de un ángulo en la calculadora. Recuerden que estas identidades trigonométricas pues tienen como varias aplicaciones. Principalmente la estoy aplicando, o sea les estoy mostrando en cómo yo las puedo utilizar para encontrar las terceras, lo que son cosecante, secante y cotangente, con ayuda de estas en la calculadora. Entonces, si ustedes se dieron cuenta anteriormente, pudimos calcular la cosecante de 30 grados, o sea de ese ángulo, haciendo uso de una identidad. Aquí pues yo también puedo encontrar la tangente de un ángulo si yo tengo el seno y lo divido entre el coseno de ese mismo ángulo. Entonces, digamos el ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que x, ¿cierto? Vamos a poner que x pues es igual a 45 grados. ¿Sí? Entonces yo en este caso quiero x va a valer 45 grados. Entonces yo quiero saber cuál es la tangente de 45 grados. Entonces yo puedo, aunque bueno, digamos, ustedes dirán, bueno, pero pues yo puedo calcularla directamente en la calculadora. Pero vamos a comprobar si lo que nos da aquí directamente es igual a este cociente. Entonces si ustedes buscan en la calculadora, entonces tenemos tangente de 45, ¿cierto? Entonces pues va a ser igual al seno de 45
dividido entre el coseno de 45. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí ya la expresión. Entonces yo lo que hice fue reemplazar a x por 45 porque queremos saber cuál es la tangente de 45 y mirar si esta identidad se cumple. Yo sé que en la calculadora sí puedo calcular tangente de 45, pero puedo verificar si esta identidad como tal se cumple. Entonces si vamos a la calculadora y calculamos la tangente de 45, entonces vamos tangente de 45, vamos a obtener que esa tangente es igual a 1, ¿verdad? O sea, yo sé que la tangente de 45, las identidades pitagóricas. Entonces, yo creo que de pronto ya con que ustedes tengan ese nombre de pitagóricas, nos hace referencia al teorema de Pitágoras. Y sí, estas identidades pues se denominan de esta manera porque son el producto de la aplicación del teorema de Pitágoras con las razones trigonométricas. O sea que aquí estas razones trigonométricas se le aplicó el teorema de Pitágoras, que recordamos que nos decía que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, a al cuadrado más b cuadrado, que son los dos catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese era nuestro teorema de Pitágoras. Entonces, las identidades que ingresan dentro de esta categoría son las siguientes. A1 lo puedo expresar como el cuadrado del seno del ángulo más el cuadrado del coseno del ángulo. O sea, prácticamente se parece a esto, ¿sí? Otra que ingresa es que a cosecante el cuadrado de x yo lo puedo expresar igual a ¿qué? A 1 más cotangente al cuadrado de x. Y por último tenemos secante cuadrado de x. O sea que la secante cuadrado de x yo la puedo expresar igual a tangente cuadrado de x más 1. Bueno, cabe resaltar que estas identidades pitagóricas de cada una me van a salir 3, porque yo de aquí puedo despejar a seno y puedo despejar a coseno y me da una cosa, ¿cierto? Digamos, si ustedes tienen lo siguiente, yo tengo aquí que 1 es igual a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Entonces yo digo, no, pero yo quiero saber cómo puedo expresar coseno cuadrado de x en función de estos dos. Entonces digo, bueno, entonces coseno cuadrado de x es igual a ¿qué? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este seno cuadrado de x estaba sumando porque está positivo. Si lo paso al otro lado, pues pasaría a restar al 1. Entonces quedaría 1 menos seno cuadrado. Ese cuadrado me quedó feo. Seno cuadrado de x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues yo aquí a coseno cuadrado de x, a partir de esta, también la puedo expresar como 1 menos seno cuadrado de x. ¿Qué hice? Pues la despejé. Como seno cuadrado de x estaba positivo, pues pasó a ser negativo. O sea, pasó a restar a 1. Entonces yo puedo expresar que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y también pues puedo hacer lo mismo con seno. Y aquí lo mismo, o sea, de cada una me salen otras dos identidades. Entonces es también de lo que nosotros necesitemos.
cómo las vayamos a aplicar. Digamos, ahorita lo que he venido explicando es cómo yo las puedo, o bueno, cómo se puede confirmar si eso es una identidad o no, comprobando de esa manera. Entonces, digamos, yo aquí también podría probarla. Entonces yo podría decir, bueno, yo quiero saber si el coseno cuadrado de x es igual a esto, a 1 menos seno cuadrado de x. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues dándole un valor a x, como lo hemos venido haciendo. Es la forma de comprobar si es correcto o no. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer acá, es que aquí me queda como chiquita. Entonces digamos, si x, vamos a poner x igual a 60 grados, pongámosle 15 grados, no, 60 grados. Entonces digamos que x va a valer 60 grados. Entonces yo quiero saber si esta identidad se cumple, o sea que si lo que da aquí es igual a lo que está aquí. Para comprobar si esa identidad sí cumple, es como cuando nosotros comprobamos las ecuaciones, a ver si lo que se hizo es correcto o no es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues donde están las x voy a reemplazar por 60. Ya lo otro es ayuda de ¿quién? De la calculadora. Entonces, digamos, ustedes tienen lo siguiente. Entonces digo, bueno, entonces digo coseno, ¿cierto?, al cuadrado de 60 es igual, entonces aquí a 1 menos el seno al cuadrado de 60 grados. Entonces lo primero que hacemos es comprobar en la calculadora si el coseno cuadrado de 60 es igual a 1 menos el seno cuadrado de 60, para corroborar, si esa identidad es correcta o no. Entonces, primero en la calculadora pues podemos calcular el coseno cuadrado. Entonces, digamos, tú dices, bueno, coseno. Bueno, aquí pues un ejemplo del uso de las identidades trigonométricas, como lo nombraba anteriormente, nos dicen simplificar. Entonces, lo que ustedes ven aquí en rojo es una expresión trigonométrica como de la forma algebraica. ¿Por qué? Primero es trigonométrica porque estoy utilizando funciones trigonométricas como lo que son los senos, los cosenos. Y son expresiones porque entre ellas yo estoy haciendo uso de operaciones básicas como es la suma, la resta y la potenciación. Estos dos que están arriba son potencias. Entonces nos dicen simplificar seno de beta más coseno de beta al cuadrado más seno de beta menos coseno de beta al cuadrado. O sea, quiero simplificar esto a su mínima expresión. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se da inicio? ¿Yo cómo puedo simplificar eso? Primero, hay una de las propiedades, es que la gracia es que todas las expresiones que se vayan a reducir, la gracia es que estén en términos del seno y del coseno. Entonces, si miramos, pues nuestra expresión está dada en seno y coseno, o sea que esa parte pues no debo transformar aún, o sea, no debo hacer aún uso de alguna identidad trigonométrica que esté relacionada a esto. Aquí por el momento lo que vamos a hacer es hacer uso de los casos de factorización.
o en nuestro caso los productos notables. Entonces aquí, en este caso, pues todas las razones que aparecen son senos y cosenos, por lo que en ese sentido no podemos hacer nada más. Cuando me refiero a eso es que yo no tengo que transformar ninguna función ni a seno ni a coseno porque ya las tengo en esas. Lo otro, entonces, por lo tanto, seguimos con el siguiente paso y es operar, resolviendo los cuadrados de los paréntesis. O sea, esto que hay aquí, esto hay aquí, en el álgebra es lo que yo conozco como un producto notable. Entonces, para resolverlos utilizamos los productos notables, más concretamente el cuadrado de una suma, como en el primer término, y el cuadrado de una diferencia, que es el segundo término, de las cuales voy a recordarles las fórmulas. O sea, aquí yo les voy a igualmente a nombrar cuáles son esos productos notables. No sé si de pronto tienen algún recuerdo en el álgebra, de pronto algunos chicos no las han visto o no recuerdan. Y la suma, o bueno, el cuadrado de una suma de dos términos yo lo puedo expresar de la siguiente manera. El primer término, que en este caso es a, elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, a por b, más el segundo término al cuadrado, o sea, b al cuadrado. En este caso, pues nosotros vamos ahorita a resolver este primero haciendo uso de esta regla. Y el segundo término, pues tenemos una diferencia. ¿Qué es lo que cambia con respecto al de arriba? Los signos, pero el resto se desarrolla de la misma manera. O sea que si yo tengo a menos b elevado todo al cuadrado, desarrollo de la siguiente manera. El primer término, que es a elevado al cuadrado, menos, porque aquí hay negativo. Si ustedes se dieron cuenta aquí por lo que había positivo, pues puse aquí positivo. O sea, ahí la ley de signos siempre va a dar positivo. Pero si hay un menos, siempre se va a intercalar. Entonces, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es b al cuadrado. Estos productos notables se hacen ya que evitan hacer un proceso más extenso cuando yo multiplico dos polinomios. Porque si ustedes recuerdan, pues yo puedo decir, o sea, se puede decir que a más b al cuadrado, pues es lo mismo que decir, espérenme. Sí, porque yo puedo decir, recordando pues que a más b al cuadrado es igual a más b por a más b. O sea, como cuando ustedes tienen 2 al cuadrado, pues es 2 por 2. O si ustedes tienen 3 al cuadrado, pues es 3 por 3. Pues aquí pasa lo mismo. Con ayuda, digamos, de esos productos notables que los vuelvo aquí, voy a desarrollar cada fórmula del ejercicio que nos dan. Entonces, primero, pues yo tenía seno de beta más coseno de beta al cuadrado. Entonces, recordando o haciendo uso de la primera fórmula, entonces yo puedo decir el primer término, que es seno de beta al cuadrado, entonces quedaría seno al cuadrado de beta, más 2 veces el primer término por el segundo término, entonces por eso sería 2 por seno por coseno del ángulo, más el segundo término, que en este caso es coseno, lo elevo al cuadrado, entonces quedaría coseno cuadrado de beta. Entonces esta expresión quedaría expandida de esta manera: seno cuadrado de beta más 2 veces seno de beta por coseno de beta más coseno cuadrado de beta. Ahora pues pasaría lo mismo con el otro término que teníamos en la expresión. Entonces teníamos
seno de beta menos coseno de beta al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo único que cambia con respecto al de arriba? Pues el signo, porque el resto pues son iguales los términos. Lo único es que en una estoy sumando y en la otra estoy restando. Entonces, en ese caso, quedaría seno cuadrado de beta menos 2 veces seno de beta por coseno de beta más coseno cuadrado de beta. Listo. Entonces, ya teniendo expandidos esos cuadrados que nos daban en la expresión, volvemos y recordamos cuál era esa expresión, que aquí vuelvo y la tomo. Entonces teníamos que la primera expresión es seno de beta más coseno de beta al cuadrado. Entonces yo lo voy a sustituir por la expansión que tenemos aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece seno al cuadrado de beta más 2 seno de beta por coseno de beta más coseno cuadrado de beta, más, porque aquí está este signo más. Ahora, la expansión de esto. Entonces lo meto entre paréntesis teniendo en cuenta que hay un negativo interno ahí, que es seno cuadrado de beta menos 2 seno de beta por el coseno de beta más coseno cuadrado de beta. Listo. Ahí lo que hice fue reemplazar cada término con la expansión dada anteriormente. ¿Qué se hace en estos casos? Pues la gracia es simplificar. Nos están pidiendo simplificar, pues la gracia es reducir todo esto a una menor expresión. Entonces aquí hago uso de algo que nosotros en álgebra lo conocemos como reducción de términos semejantes. Entonces, cuando dos términos son semejantes, pues cuando toda la expresión es igual. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable es totalmente igual, haciendo uso también del mismo exponente. Entonces yo puedo decir lo siguiente: este seno cuadrado de beta es igual a este seno cuadrado de beta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues seno cuadrado de beta y este seno cuadrado de beta son iguales. Y si yo hago el producto de signos, pues ambos son positivos. Entonces, como ambos son positivos, recordamos, se suman. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Entonces sería seno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta, pues sería 2 seno cuadrado de beta. ¿Listo? Porque aquí es que recuerden como si este tuviera un unito. Entonces 1 más 1 pues es 2, y lo que ellos tienen en común, que es seno cuadrado de beta. Ahora, ¿qué pasa con estos términos? Con 2 seno de beta coseno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 2 seno de beta coseno de beta menos 2 seno de beta coseno de beta son semejantes también, pero tienen signos contrarios. Y si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente son iguales. Entonces, si yo a 2 le quito 2, ¿cuánto tengo? 0. Entonces, por ende, estos 2 se me van a cancelar y por eso aquí no aparecen en el resultado. Luego, pues me quedaría ¿qué? Me queda por último lo que es coseno cuadrado de beta y el otro coseno cuadrado de beta. Entonces pasa lo mismo. Este coseno cuadrado de beta con este coseno cuadrado de beta como en seno. Entonces 1 más 1 da 2. ¿Y qué es lo que tienen en común? Coseno cuadrado de beta, que lo agrego. Listo. Pero pues ahí yo todavía no lo he terminado de simplificar, y si ustedes se han dado cuenta, no he hecho uso de ninguna identidad trigonométrica. Entonces aquí yo quiero que ustedes observen y se den cuenta que hay algo en común entre estos dos términos. Entre estos dos términos ellos tienen en común ¿qué? El número 2. Entonces aquí voy a hacer uso de otro caso de factorización que se llama factor común. Primer caso. Entonces, ¿qué hago? Pues sacar el factor común, o sea, el número que ellos tienen en común o la variable que ellos tienen en común. En este caso, pues, ¿qué pasa? Que ellos solo tienen en común el 2. Entonces, lo que yo hago es sacar ese factor común, que es 2, y luego, ¿qué hago? Pues si yo divido este término
2 seno cuadrado de beta entre 2, pues el 2 con el 2 se me va y solo me quedaría seno cuadrado de beta. Más, hago lo mismo, a 2 coseno cuadrado de beta, lo divido entre el factor que es 2, este 2 con este 2 se cancela y solo me quedaría coseno cuadrado de beta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo lo puse entre rojo porque, recordando, seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es una identidad trigonométrica pitagórica, que yo sé que estos dos sumados, si ustedes devolvemos ahorita las diapositivas y nos damos cuenta que esto equivale a 1. O sea, es seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta va a dar 1. Por eso aquí lo puse entre rojito, porque es lo que me resulta de esta identidad. Y pues este 2 se va a multiplicar por lo que me da aquí. Entonces yo sé que esta identidad da 1, entonces 2 por 1 pues es igual a 2. O sea que esta expresión que nos daban inicialmente queda reducida a un 2. O sea, la puedo simplificar y da 2. Si ustedes quieren comprobarlo, pues a beta le pueden dar cualquier valor, ya sea cualquier ángulo positivo y negativo, y tiene que darles 2 para que se cumpla esa identidad. Bueno, es una forma de comprobar, como lo que yo he venido haciendo anteriormente. Esto es un ejemplo de cómo lo aplicamos para reducir. Entonces tengo un ejemplo 2, que es el siguiente. Simplificar esta expresión que nos dan aquí en moradito. Coseno de alfa más seno de alfa sobre tangente de alfa. Se dan cuenta, pues la identidad maneja también solo una variable, que en este caso es alfa. Lo que queremos en este caso es simplificar a una mínima expresión esto. Entonces, ¿qué hacemos? Si miramos, pues no todas las expresiones están dadas en senos y cosenos. O sea, yo tengo aquí un coseno, aquí un seno, pero tenemos aquí una tangente. Entonces, aquí es donde voy a hacer uso de las identidades trigonométricas. Entonces, yo recuerdo que tangente la puedo representar como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. O sea que aquí lo que vamos a hacer es que cuando ustedes van a simplificar, no vayan a olvidar esto que aquí dice. No olvides que el primer paso para simplificar una expresión trigonométrica es hacer que aparezcan solamente senos o cosenos. O sea, la gracia es que toda esta expresión quede prácticamente expresada en solo senos y cosenos. O sea que lo que hace falta es convertir esta tangente en senos y cosenos. Y aquí es haciendo uso de esta identidad del cociente, que es la que vimos a inicios del video. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en mi expresión inicial la voy a reemplazar por seno de alfa, coseno de alfa. Entonces quiero que primero miremos esta parte, cuando yo la reemplazo. Coseno de alfa más seno de alfa sobre. Aquí lo puse en azul porque ahí es donde estaba tangente. Entonces esa tangente lo que hice fue sustituirla por el seno de alfa sobre coseno de alfa, que es la identidad que utilizamos. Listo. Ya la sustituí. Ahora, ¿qué hago? Pues debo hacer uso. Aquí esto ya es un proceso matemático. Entonces este coseno de alfa queda normal. Lo que hago es que el seno de arriba lo voy a expresar en forma de fracción. Entonces lo que hago es agregarle ¿qué? Un 1 en su denominador. Y hago uso ¿de qué? Hago uso de la ley de la oreja para dividir fracciones, porque yo tengo aquí una división de fracciones. Entonces, extremos con extremos y medios con medios. Entonces, los extremos, ¿cuáles son?
seno de alfa por coseno de alfa, que aquí lo muestro que es el numerador, y los medios, que es 1 por seno de alfa, pues que es seno de alfa. Recuerden que todo número multiplicado o cualquier expresión multiplicada por 1, pues va a dar esa misma expresión. Entonces aquí nos daba seno de alfa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí puedo simplificar esto. O sea, este seno de alfa con este seno de alfa, yo puedo ¿qué? Cancelarlos. ¿Por qué? Porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Entonces yo puedo decir, bueno, se pueden cancelar entre ellas. Y al final, ¿qué nos queda? Coseno de alfa más coseno de alfa. Si nos damos cuenta, pues son iguales, entonces las puedo sumar entre ellas. Y coseno de alfa más coseno de alfa es como tener 2 coseno de alfa. Recuerden que aquí es como si yo tuviera una naranja más otra naranja. ¿Cuántas naranjas me dan? 2 naranjas. Es lo mismo. ¿Listo, chicos? Entonces, esta expresión, coseno de alfa más seno de alfa dividido entre tangente de alfa, es lo mismo que decir 2 coseno de alfa. O sea, hasta ahí quedó simplificado. Bueno, estas son como las formas en que nosotros las podemos hacer uso de las identidades trigonométricas para simplificar o para comprobar si una identidad se cumple o no se cumple. Entonces yo pues espero que hayan podido comprender un poco acerca de este tema. Este tema es complejo, no lo niego, pero pues de igual manera es algo que quería mostrarles un poco, como para que ustedes no se lleven ese vacío de ciertos temas que son interesantes, que de pronto son complejos, pero son bonitos. Entonces, igual alguna cosa que no entiendan, pues ya saben, por interno. Bueno, entonces en la próxima clase pues ya haré otro tipo de explicación sobre el uso de ellas. Aquí estábamos era simplificando y comprobando si las identidades trigonométricas son correctas o no. ¿Vale? Y ya en la siguiente clase les voy a, digamos, a explicar yo cómo puedo demostrar una identidad.